Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con El único final de la villana es la muerte. Temporada 4. Capítulos 144 a 152. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Eccles estaba incrédulo de lo que Penélope le había dicho y solo podía intentar detenerla estando detrás de aquellos barrotes, cuestionándose por qué no reaccionó como esperaba, pensando que estaría molesta, pero que al final ella volvería a él, como siempre lo había hecho. Incluso fue a buscar aquel anillo que tiró, suplicando que regresara a usarlo, pero la que apareció en ese momento fue Yvonne, y al verla, Eccles no dudó ni un instante en atrapar su cuello entre sus manos, acusándola de ser la culpable de que Penélope se molestara con él, afirmando que si se hubiera hecho cargo de ella desde la primera vez que la vio, todo sería diferente, cuestionándole por qué Penélope lo ha abandonado. Y una vez que Yvonne quedó libre de su agarre, le decía que ella era la única que podía ayudarlo, y que sabía que él era el único que podía salvar a Penélope, pero que solo debía de confiar en ella, cosa que hizo recordara cuando se conocieron, y cómo fue ella quien le dijo que traicionara a su gente. Momento en el que Yvonne aprovecha para sacar el fragmento de espejo que tenía para usarlo y así lavarle el cerebro a Eccles, aunque no era tan efectivo como esperaba. Toda esta escena fue vista por Penélope, quien terminó saliendo corriendo del lugar y una vez en su habitación no podía dormir pensando en que realmente Yvonne era la que había visto en esa cueva y sabía que no podía dejar que se apoderara del fragmento de espejo que ella tenía. Y tal fue su preocupación que no pudo dormir toda la noche, pero había decidido que solo le quedaba una opción, mandando llamar a Emily, quien medio dormida llegó, preguntándole qué es lo que necesitaba, por lo que Penélope le pide en secreto que vaya al gremio del conejo, ya que necesitaba pedirle algo, agregando que si se negaba que le dijera que así pagaría su deuda con ella, por lo que Emily, a pesar de sus inquietudes, accedió a ayudarla, más al oír que ella era la persona en la que más confiaba. A la mañana siguiente, Penélope quería estar sola, por lo que fue al invernadero, dejando fuera a los guardias, pidiéndoles que no entraran y que no dejaran entrar a nadie, descansando así en el pasto, cuando de repente fue sorprendida por la llegada de Calisto, quien bromeando le dice que no debió de despertarse hasta que le diera el beso. Pero ella se levanta, cuestionándole por qué estaba ahí y preguntándole qué pasó con sus guardias. Calisto le dijo que solo los dejó inconscientes porque no querían dejarlo pasar, y le cuestiona si es que acaso su prometido no podía ir a verla, cosa que la desconcertó, preguntándole cuál de sus hermanos era su prometido. Broma que no le hizo mucho gracia a Calisto, pero aún así le comentó que fue a dejarle sus regalos, ya que pronto sería su fiesta de mayoría de edad, cosa que vemos no emociona a Penélope, guiando a Calisto tomados de la mano hacia una mesa. Mientras pensaba que la relación entre ellos dos no podía ser, pero de repente él la cuestiona porque notó lo delgada que estaba, preguntándole si es que acaso el duque no la alimentaba, ofreciéndole llevársela al palacio. Pero Penélope declinó la oferta, agregando que no había ninguna relación entre ambos, rechazando así su propuesta de matrimonio, cosa que molesta a Calisto, quien le cuestiona la razón del rechazo, agregando que si no era suficiente con su hermosura, cosa que hizo reír a Penélope, pero rápidamente regresó a su actitud seria, mencionándole que no pueden estar juntos, menos porque ahora ha aparecido la verdadera hija del duque, y que el casarse con ella no le daría ningún beneficio. Palabras que molestaron aún más a Calisto, quien le pregunta que si no piensa que es suficiente que compartan los mismos ideales,
Penélope agrega que sería mejor que estuviera con la verdadera hija del duque, recordando que en el juego Yvonne tenía un final con Calisto. Además le dice que no puede estar con alguien que no la ama, y que sabía que él no siente eso por ella, por lo que no pueden estar juntos. Esas palabras llevaron al límite al príncipe, quien le dice que esperaba que lo terminara rechazando, pero que no pensó que se sentiría de esa manera, por lo que se termina poniendo en pie y antes de marcharse le dijo que la vería el día de su mayoría de edad, cosa que dejó sorprendida a Penélope. Y una vez afuera, Calisto terminó encontrándose con Yvonne, quien estaba intentando ayudar a los guardias, y por impulso, ella terminó agarrando la capa de Calisto, cosa que lo hizo enfurecer, ya que la había confundido con una sirvienta, colocando así su espada en su cuello, cosa que dejó impactada a Yvonne, quien apenas podía hablar, pero él, al recordar a Penélope y cómo ella odiaba la violencia innecesaria, decidió retirarse sin más. Unos instantes después, Penélope terminó saliendo del invernadero, viendo cómo sí había dejado inconsciente a sus guardias y topándose con una Yvonne llena de lágrimas, quien le preguntaba su relación con el príncipe, cosa que Penélope no le contesta, incluso le termina diciendo que no debería de cuestionarle ese tipo de cosas, viéndola con recelo ya que sabía de lo que realmente era capaz. Pero una vez que Penélope regresó a la mansión, se topó con un montón de cajas, cuestionándole al mayordomo si es que acaso ahora ya van a tratar a Yvonne como la verdadera hija, aunque el mayordomo la corrige en ese momento, diciéndole que todos esos son los regalos que el príncipe le envió, cosa que la deja sorprendida, más al ver que había una enorme colección de ballestas, pero sin importar eso, se fue a su habitación, donde se encontró con Emily, quien le terminó diciendo que después de mucho esfuerzo logró convencer al mago que hiciera el favor que ella pidió, agregando que él había dicho que después de eso ya no iba a aceptar encargos de ella, cosa que Penélope termina aceptando, y más tarde vemos cómo un pequeño conejo aparece para entregarle aquel frasco que había solicitado. El día de la ceremonia de la mayoría de edad de Penélope llegó, y ella había decidido dejar que las sirvientas se encargaran de su arreglo, cosa que las emocionó. Y una vez que estuvo lista y a solas, fue a su tocador sacando la pequeña botella que había pedido, tomando también el collar que le había dado Winter, viendo cómo cambiaba de color por la presencia de la botella, color que le terminó recordando a Eccles, dándose cuenta de que se había cegado por los números, ignorando el significado de los colores, cayendo en cuenta que el color de Eccles es el de un amor que la terminaría acabando, pero de repente sorprendida por la llegada de su padre, al cual recibe, pero le pregunta por qué estaba ahí. Cosa que lo sorprende, ya que le dice que fue ella quien se lo pidió. En ese momento Penélope se da cuenta de que se había olvidado de eso, por la llegada de Yvonne, y cuando su padre vio el collar le preguntó quién se lo dio. Ella no tuvo más opción que mentirle, pero agregó que lo quería usar ya que era un regalo, por lo que el duque le dijo que tenía un muy buen corazón. Penélope en ese momento le dice que ya no quiere quitarle más tiempo, porque debe de estar muy ocupado recibiendo a los invitados, y que lo mejor hubiera sido que cancelaran esa fiesta y que hicieran una para la verdadera hija. En ese momento, el duque le dice que él la considera su hija y que lo de Yvonne lo está posponiendo hasta después de que pase toda su fiesta, ya que ese momento solo pasa una vez en la vida. Penélope seguía insistiendo en que no debía de preocuparse, pero el duque incluso termina confesándole que Reynolds se había acercado a él para confesarle la verdad de aquel incidente del collar de Yvonne hace muchos años atrás, sintiéndose muy culpable por haberla tratado de esa manera, e incluso terminó castigando a Reynolds, cosa que sorprendió a Penélope, quien no entendía por qué le estaba diciendo eso ahora, ya que no le veía ningún sentido.
pero es distraída cuando el duque le dice que al término de su festejo de mayoría de edad podía decidir si va a conservar a esos escoltas o no, agregando que incluso ha estado considerando regresarle a Eccles, ya que ese día, al ver su expresión, lo único que había pensado era alejarla de él, porque podía hacerle algún daño, momento en el que Penélope le cuestiona qué tipo de expresión tenía. El duque le termina diciendo que era una expresión sin vida, cosa que dejó pensando a Penélope, recordando que en su hogar ella solía tener esa expresión, porque así podía olvidar todo el dolor que estaba sintiendo en ese momento, evadiendo todas sus emociones para poder seguir adelante. Pero sus pensamientos son interrumpidos cuando el duque le pregunta si recordaba la primera vez que se vieron, agregando que sabe que ha sido una persona egoísta, ya que en ese momento, cuando la vio mendigando en la calle por comida, no pudo evitar pensar en que su hija podría estar en esa situación, por lo que decidió comenzar a ayudarla, y que fue cuando la vio sonreír por primera vez al recibir una moneda para comprar comida, que sintió que podía ayudarla, decidiendo adoptarla en ese momento para poder alejarla así de aquel cadáver al cual se aferraba, pero reconociendo que nunca había sido un buen padre para ella, ya que pensaba que al darle todo lo que quería sería suficiente. Pero ahora se ha dado cuenta que no es así. Penélope en ese momento le dice que ya no tiene que preocuparse por eso, porque se irá de la casa cuando todo termine. El duque es sorprendido por esas palabras, y cuando fija su vista en ella, puede ver cómo Penélope está llorando, acercándose a ella para abrazarla, pidiéndole perdón por todo lo que había hecho y cómo la había ignorado. Penélope no entendía por qué todo estaba pasando así en ese momento, pero ese abrazo la hizo sentir reconfortada, y al mismo tiempo aprovechó para despedirse de su padre. Por ahora dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector para que puedan ver de forma anticipada los videos que se suben al canal y disfrutar de un video exclusivo al mes, así como de los stickers del Pato Lector, y recibir saludos al final de cada video, o dejar un